El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha confirmado el caso de un cubano residente en los Estados Unidos que votó de manera ilegal en las elecciones de octubre del 2020. Las autoridades han identificado a Roberto Figueredo como un cubano que durante las elecciones del 2020 se registró para votar, es decir, hizo una solicitud de registro electoral en el 2020, se inscribió para votar y votó finalmente en las elecciones. Pero eso no es todo. Este hombre cubano, Roberto Figueredo, quien no era ciudadano, es decir, no podía votar legalmente, no podía votar en las elecciones, pues no solo es que era residente permanente, es que había perdido su estatus legal en los Estados Unidos por delitos que había cometido, tenía una orden final de deportación, los antecedentes penales que tenía lo invalidaban para poder participar en las elecciones y así todo logró registrarse, logró votar y violó la ley de los Estados Unidos. Eso recuerden, los que no lo saben, en los Estados Unidos el votar es exclusivo de los ciudadanos. La mayoría de los países creo que es así. En las elecciones votan los ciudadanos del país. Y mentir sobre tu estatus de ciudadano, sobre tu nacionalidad, es decir, si tú no eres ciudadano de los Estados Unidos y mientes ante autoridades federales o ante cualquier autoridad, si tú mientes o te representas de manera incorrecta como ciudadano de los Estados Unidos, puede tener consecuencias muy graves, penales, pero además también en tu estatus migratorio. Entonces, es un delito grave el que ha cometido Figueredo, cubano, que ahora tiene que enfrentar a la justicia de los Estados Unidos y además tiene que enfrentar, después que termine de pagar por este delito, será deportado, se ejecutará finalmente esa orden de deportación que tenía pendiente ya Figueredo. El caso fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional, participó además el Departamento de Estado y autoridades electorales de la Florida. Y bueno, el problema es que, a ver, aquí se hacen auditorías y por eso encontraron el caso de este cubano en auditorías que hace el gobierno federal, el Departamento de Elecciones, y se encontró finalmente esta inconsistencia, lo investigaron y encontraron que eran 3 extranjeros los que habían votado, entre ellos este cubano. Pero lo sorprendente, y ahí es donde entran las nuevas leyes que están a lo mejor pasando aquí en el estado de la Florida, lo sorprendente es que alguien, sobre todo en el caso como alguien como Figueredo, que no tenía ni siquiera ya la residencia permanente, había tenido ese estatus, pero lo había perdido de manera legal. Se encontraba ilegalmente en los Estados Unidos porque tenía una orden final de deportación. Tenía antecedentes penales y así todo logró registrarse para votar y logró votar en las elecciones. Eso está muy bien las auditorías y encontrar a la persona que comete esta violación después, pero en teoría no debería pasar esto. No debería una persona con estas características, poder llegar a votar en unas elecciones. Y por eso es lo importante de identificar a las personas antes de votar. Yo no veo nada de malo, la verdad, que se pidan identificaciones a la hora de votar y que se pueda verificar en el lugar, en el momento que la persona puede votar. Y yo, de hecho, hay personas que no coinciden conmigo y yo lo entiendo, pero de hecho tampoco veo nada de malo en la marca, en el ID, que establezca si eres ciudadano o no. Mientras sea por utilizarlos como un problema, como una cosa para identificar y no para discriminar, yo no le veo nada de malo. Ahora, si lo mal utilizas, porque la ley, como está basada en Florida, no dice por ningún lado que las personas deben tener un trato distinto o no si tienen esa marca en la licencia. Si lo utilizas como dice la ley, pues yo no le veo absolutamente nada de malo a tener esa marca. Obviamente hay que vigilarlo, hay que vigilar que no se utilice mal, que no se abuse de eso, pero en principio yo no le veo nada de malo. Yo creo que es buena la integridad en el sistema electoral. Aunque hay mecanismos, ¿verdad? Que tú tienes que para inscribirte tienes que ser ciudadano y en teoría tendrías que presentar documentos, pero evidentemente no funciona así y hay personas que logran burlar el sistema para votar en las elecciones. Cosa absurda porque al final siempre, la mayoría de las veces cogen a las personas. La mayoría de las veces
las autoridades logran agarrar a los infractores. Lo que pasa es que lo hacen ya después de pasadas las elecciones y ese voto ya no se puede cambiar. Ese voto que nunca debió estar, pues no se puede cambiar y queda y pasa como una irregularidad dentro de las elecciones. Afortunadamente no es en un volumen que afecte, al menos no se ha encontrado nunca que ha sido un volumen que afecte el resultado de una elección o que haya alterado el resultado de una elección, al menos no se ha demostrado de manera oficial. Hay sospechas, hay denuncias, pero que mayoritariamente personas que no podían votar han votado para afectar el resultado de una elección. Al menos no se ha hecho público. Sí hay algunas denuncias en algunos casos, en algunas elecciones, pero nada que haya sido certificado como que haya ocurrido de esa manera. Este cubano ahora, como les dije, enfrentará a las autoridades ahora, al Departamento de Justicia, pagará por el delito que ha cometido y finalmente será deportado de los Estados Unidos.